para que nosotros podamos seleccionar los pensamientos. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, cuando nosotros oramos, cuando nosotros damos al Señor nuestros afanes, nuestras preocupaciones, confusiones, cualquier cosa que pueda haber, entregamos al Señor. El verso 7 del capítulo 4 de Filipenses dice: y la paz de Dios va a guardar nuestros corazones, pero también va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Nuestros pensamientos deben ser guardados. Y seguidamente ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice que nosotros tenemos que aprender a seleccionar lo que nosotros pensamos. ¿Sí? A seleccionar, no a recibir cualquier pensamiento. Tenemos que aprender a ser selectivos. En el verso 8 dice: y todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, si hay virtud alguna, en esto pensar, dice, ¿no? En esto pensar. ¿Qué significa eso? Que debemos ser selectivos. Amén. Pensar en cosas que nos van a edificar. Gloria al Señor, porque hay cosas que no edifican, hay cosas que nos derrotan espiritualmente, hay cosas que no nos ayudan a surgir. Entonces, nuestros pensamientos tienen que estar alineados a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen un amén? En segundo lugar, que hemos estado viendo, tenemos que alinear nuestras creencias a la palabra de Dios, porque lo que pensamos generalmente nosotros creemos. Si nosotros queremos cambiar a una persona, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Por dónde tenemos que empezar? Por su forma de pensar y por lo que cree la persona. Nosotros no vamos a convertir a las personas insultándole, diciendo que eres un idólatra, eres un hijo del diablo, eres un hereje, eres un apóstata. Por ahí no vamos a entrar. Tenemos que cambiar su forma de pensar. Muchos de nosotros, o casi todos nosotros, venimos de una religión tradicional, ¿sí o no? ¿Sí o no? Venimos de una religión tradicional, donde estábamos acostumbrados, quizás ir a la iglesia de vez en cuando, tener un crucifijo. Cada vez que pasábamos por una iglesia nos hacíamos esto, ¿no? Ahí, y pensábamos que eso nos hacía más cristianos. Y en la Semana Santa no comíamos quizás carnes, y eso pensaban que nos santificaba más, ¿no? Nos santificaba más. Algunos caminaban de rodillas quizás a ciertos lugares y pensaban que eso les estaba acercando más a Dios. Como en el carro que venía, una señora como pasajera le dijo al conductor: mira, esa crucecita que usted tiene, eso a usted le hace católico. Eso denota que usted es católico, solamente la crucecita. Pero él estaba full con su música mundana. ¿No? O sea, por una cruz ya la persona es, como para ellos, como decir, ya es cristiano. ¿No? Ya es cristiano. O sea, no importa qué practique, no importa cómo viva la persona, basta que tenga una cruz. Para otros basta que tenga una Biblia, ya es cristiano. Y no es así. Jesús dijo a Nicodemo, le dijo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Amén, hermanos. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, en este mundo, la gente está llena de tradiciones, de cultura, está llena de supersticiones, de muchas cosas, ¿no? Y uno tiene que evaluar. Gloria al Señor. Sabemos que una persona, por ejemplo, un católico, cree que no es malo adorar imágenes, ¿sí o no? Más bien, para esa persona piensa que es bueno, porque le acerca a Dios. Para los católicos no es malo que ellos puedan orar y puedan adorar a María.
Ellos piensan que María les está acercando más a Dios. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, esa forma de creer les está llevando ¿a dónde? Al infierno. Porque la Biblia dice, en muchos pasajes de la Biblia, solamente ponerles este ejemplo, que el Señor no aprueba, empezando por el decálogo en Éxodo 20, no tendrás dioses, no te harás imagen en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, dice, no, empezando por ahí, está prohibiendo. Y luego otro pasaje de los tantos, el Salmo 115, es un salmo que habla de esas imágenes que tienen boca no hablan, tienen manos no palpan, tienen ojos no ven, por eso tienen que cargar a la persona, tienen pies mas no caminan. Entonces semejantes son las personas que confían en esas cosas, son hechos por humanos. En el libro de sabiduría, que nosotros no consideramos en nuestra Biblia, hermano católico lo considera, en sabiduría, allí en uno de los capítulos dice que un hombre va al bosque, derriba un árbol y lo talla, o sea, la parte más bonita lo usa para los muebles y la parte torcida lo da forma para un ser, como un ser humano. Y después de tallar, de darle forma humana, lo pinta bonito, después lo pone una vestimenta y le pone un nombre tal santo. Y la gente empieza a adorar. Pero dice que en esa versión dice que desgraciados son aquellos que confían en un ser que está muerto. Le piden vida a un ser que está muerto. Le piden ayuda en su viaje a un ser que no puede ayudarse porque está colgado. ¿Se da cuenta? Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que los que adoran imágenes están adorando a demonios, dice el apóstol Pablo. Él es más tajante, están adorando a demonios. Y en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, el apóstol Juan es todavía más severo, es más fuerte, cuando dice que los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, una persona que cree que es bueno adorar imágenes, una persona cree que las imágenes ayudan a acercarse a Dios, entonces, ¿por qué cree de esa manera? Porque no le enseñaron Biblia, ¿sí? No le enseñaron Biblia. Y si le enseñaron a su manera, ¿sí? A su manera. Pero una forma de cambiar a esa persona, su forma de creer, es enseñándole la palabra de Dios. En una ocasión estaba conversando con un sacristán, ¿sí? Uno que le ayuda al sacerdote, y él defendía, yo le escuchaba primeramente y él defendía todo el tema de imágenes y me dio a conocer su parecer. Ahora le dije, escucha, agarré una Biblia, le empecé a enseñar. Yo no quiero que me creas a mí, le decía, yo quiero que tú creas lo que la palabra de Dios dice, porque en el texto que nosotros hemos leído, si alguien habla, hable conforme la palabra de Dios. Entonces empecé a mencionar versículos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, una serie de versículos con respecto a la idolatría, y al final llegamos a Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, y le hice leer y él sacó su conclusión y se quedó asombrado y dijo, o sea que los que adoramos imágenes estamos siendo condenados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea que todos los católicos están en peligro. No lo digo yo, lo está diciendo ese texto que están leyendo, lo dice la Biblia. Y entonces se asustó en ese momento. Le dije, mira, tranquilo, pero pueden escapar de ese peligro si ustedes se convierten a Cristo y dejan de lado esas malas creencias. Y entonces no tomó su decisión, no digo que se arrepintió, pero ya se fue con la palabra de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, una forma de cambiar las creencias de la persona es a través de la palabra de Dios. Porque hay demasiada gente, como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿No? Por ejemplo, la gente que cree en la reencarnación.
están eliminando el sacrificio de Cristo. Están eliminando el poder de Cristo de salvar a la humanidad. Porque esa creencia indica que la persona, si es media buena en este mundo, entonces al morir en la otra vida posiblemente va a ser un líder, va a ser un sacerdote o un monje, según lo que ellos creen, van a ser mejores. Y si han sido malos en esta tierra, entonces en la otra vida, o sea, cuando vuelvan nuevamente a este mundo, de repente van a ser ratas, o van a ser gatos, o van a ser sapos, no sé. Esa es su forma de pensar de ellos. Y esa es una forma incorrecta, es una creencia, ¿sí o no? Y está muy arraigado en la mente y en el corazón de ellos. ¿Cómo cambiarlo? Es a través de la palabra. La Biblia no habla de reencarnación. En Hebreos 9:27, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Dice que esté establecido que el hombre muera una vez y después viene el juicio. Y eso es lo que evaden ellos. O sea, al hablar de reencarnación están evadiendo el juicio de Dios. También en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12, dice que Juan en la visión ve grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y cada uno fue juzgado según sus obras. Y en el verso 15 de ese pasaje dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero la reencarnación no habla de eso, porque ellos no tienen como base la Biblia, ellos tienen otros escritos. Porque si tuvieran la Biblia como base, no creerían eso, no enseñarían eso. Pues la Biblia enseña que vamos a dar cuenta a Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Eso es Biblia. Pero para cambiar la mentalidad de esa persona, la creencia de esas personas, ¿qué hay que hacer? Enseñarles la palabra de Dios. Pero para ello nosotros también tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén. Por eso, cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a perder el tiempo. La iglesia no es un pasatiempo. Usted viene a qué? Usted viene a aprender, porque usted tiene que enseñar a otras personas también. Para que ahí se cumpla lo que dice Mateo 28:19 y hacer discípulos a todas las naciones. Usted y yo venimos aquí a capacitarnos, a aprender para poder enseñar la palabra de Dios correctamente, para predicar según lo que la palabra de Dios enseña. Y cuando nosotros enseñamos en la verdad de la palabra, Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Os hará libres. La verdad hace libres. La mentira, ¿qué hace? Te ata. La mentira te confunde. La mentira nos lleva a la condenación eterna. ¿Y quién está detrás de la mentira? Es Satanás. Porque él es el padre de la mentira, dice la Biblia. Por eso es que hay muchas sectas en el mundo. Muchos grupos religiosos, pero que enseñan fuera de la Biblia. ¿Quién está detrás de esas sectas? Satanás. ¿Con quién le tentó Satanás a Cristo? Con la Biblia. Le dijo también, escrito está. Eso significa que Satanás y sus demonios conocen Biblia. Conocen Biblia. Pero ellos lo usan para el mal, para tergiversar, para engañar. Pero nosotros tenemos que conocer para enseñar la verdad del Señor. ¿Cuántos le damos fuertes aplausos a Cristo Jesús? Amén. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que capacitarnos en la palabra. También dijimos que tenemos que alinear nuestras palabras a la palabra de Dios. Entonces, si yo alineo mis pensamientos a la palabra, si yo alineo mis creencias a la palabra de Dios, entonces mis palabras también tienen que ser alineadas a la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua.
y el que la ama comerá de su fruto. Eso significa que nuestras palabras pueden edificar o destruir, bendecir o maldecir, animar o desanimar, sanar o herir. O nuestras palabras pueden enseñar verdad o simplemente enseñar mentira. Si yo pienso en cosas erradas, creo en cosas erradas, voy a estar hablando cosas erradas. Por eso es importante tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Gloria al Señor. En el libro de Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que acumulamos. Nuestro corazón es como un almacén. Ahí nosotros acumulamos. Pero debemos acumular cosas selectivas. Pero a veces acumulamos cualquier cosa. Y de ello vamos a hablar. La palabra dice en el Salmo 141:3, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿No? Si no tengo algo bueno que hablar, mejor callo. Si no tengo algo bueno que aconsejar, mejor me callo. Porque mis palabras tienen que ser conforme la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, por toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta a Dios. O sea, hay que cuidar nuestra boca, porque vamos a dar cuenta delante de Dios, queramos o no queramos. Gloria a Dios. Entonces, cuando no tenemos algo bueno que decir, hay que callar, hay que enmudecer. Y en cuarto lugar, y aquí continuamos, hay que alinear nuestras acciones a la palabra de Dios. De hecho, de lo que hablamos, y así empezamos a comportarnos, así empezamos a vivir, así empezamos a movernos, a hacer las cosas. Entonces nuestras acciones tienen que ser alineadas a la palabra de Dios. Un fuerte aplauso al Señor, amén. Nuestras acciones tienen que ser alineadas a la palabra de Dios, aleluya. Porque el Señor quiere nosotros que seamos obedientes a su palabra. En Juan capítulo 14, en el verso 15 dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, como decir, vivan según mis mandamientos, está diciendo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Si me aman, está diciendo Jesús, ustedes vivan según mis mandamientos, según mis reglas. Nosotros no solamente pertenecemos a una iglesia, nosotros no solamente pertenecemos a una institución, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y el reino de Dios, ¿qué tiene? Tiene mandamientos, tiene reglas. Los mandamientos son reglas. Hay cristianos que cuando se les habla de mandamientos, inmediatamente dicen, no, nosotros ya no estamos bajo mandamientos. Nosotros ya no estamos sujetos a mandamientos. Y mencionan Gálatas 13:13, dice, maldito todo aquel que está bajo la ley. Entonces nosotros como cristianos, nada que ver con los mandamientos, dicen, ¿no? Nada que ver con los mandamientos. Pero se equivocan, ¿no? Se equivocan, ¿no? En el Antiguo Testamento había mandamientos, los judíos tenían como 613 mandamientos. Y dentro de esos mandamientos eran rituales, civiles, ceremoniales. Pero lo que está vigente son los mandamientos morales. Por ejemplo, no matarás. Imagínense que se hubiera eliminado ese mandamiento. Uy, nos mataríamos, ¿no? No adulterarás. Entonces, si no hubiese mandamiento, sería una quitadera de parejas, ¿sí o no? No, ¿qué más? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Si se hubiera quitado ese mandamiento, entonces no habría sentido de respetar a los padres. O sea, hubiera, hermanos, una corrupción terrible, una maldad terrible en el mundo. Entonces los mandamientos morales no se eliminaron, se vuelven a repetir en el Nuevo Testamento. Un mandamiento, más bien hay un cambio en el mandamiento del día de reposo, ¿no? Ya con la venida de Cristo, ese mandamiento ya que el sábado, hasta ahora los judíos lo guardan, pero el sábado Jesús dice, venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay tres tipos de reposo. El sábado indica como reposo.
hay un reposo literal, ¿no? Una vez que vino Cristo y se estableció la gracia, los apóstoles dijeron, hermanos, como el apóstol Pablo, motivaba a los hermanos a reunirse el primer día de la semana, ¿no? Para que ahí hagan culto, celebración, santa cena, se reciban ofrendas. Entonces fue un mandato apostólico, no fue que Constantino, como dicen los adventistas, que él cambió, no, fue una orden apostólica. Y los cristianos, hay testimonios, hay escrito que los cristianos se reunían el primer día de la semana, que es domingo, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo más adelante dijo que nadie les confunda, que nadie les confunda, sea por comida ni por bebida, que nadie les juzgue, dijo, no por comida, por bebida y día de reposo. No, hay un día literal, pero también hay un reposo espiritual. Jesús dijo, vengan a mí todos los trabajados y los cargados, que yo los haré descansar. Y hay un reposo eterno, celestial, donde nosotros estamos yendo a ese reposo celestial, donde allí descansaremos de todas nuestras obras, dice la Biblia. Allí ya no habrá sufrimiento, no habrá cargas pesadas, ahí será un reposo eterno. ¿Cuánto le damos aplausos al Señor? Aleluya. Amén. Entonces Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Nuevo Testamento tiene muchos mandamientos. Por ejemplo, lo que no se ve en el Antiguo Testamento, ser llenos del Espíritu, es un mandamiento en el Nuevo Testamento. Orar sin cesar, es un mandamiento en el Nuevo Testamento. Guardaos de los ídolos, que es un mandamiento en el Nuevo Testamento. Y hay muchos mandamientos así, como el ser agradecidos a Dios, como el perdonar, también se vuelve un mandamiento. Hay muchos mandamientos en la palabra. Entonces tenemos que alinear nuestras acciones a la palabra de Dios. Amén. Para que nuestras acciones se alineen a la palabra, es bueno considerar desde nuestra mente. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice la palabra ahí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos que estar renovando nuestra manera de pensar, de creer, de hablar, para que nuestras acciones sean agradables ante Dios. Aleluya. Amén. Y una manera de que nosotros podamos cuidar nuestras acciones, nuestra vivencia, es imitar a nuestro amado Jesús. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo? ¿Quién es nuestro máximo ejemplo en el cristianismo? Es Jesús. El que dice que permanece en Él, el que dice que es cristiano, el que dice que es un seguidor de Cristo, dice, debe andar como Él anduvo. Jesús es nuestro máximo ejemplo de vida. Gloria al Señor. Para que también, hermanos, nuestras obras no nos engañen, es muy necesario someternos al Señor, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En el libro de Gálatas 5:16 dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Está claro? Mira, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuándo sabemos si nuestras acciones están mal? ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros andamos guiados por el Espíritu Santo, sabemos si nuestro obrar le agrada a Dios o no le agrada. Porque la carne no puede discernir. En nuestra carne, nosotros podemos pensar que estamos agradando a Dios cuando de repente le estamos dando la contra. Cuando estamos dándole la espalda a Dios. Cuando nuestras obras le están molestando a Dios. Pero una forma de saber que si mi accionar, hermanos, le están agradando a Dios, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si realmente es correcto lo que
hacemos. Aparte, nosotros tenemos una conciencia en nuestro espíritu, que la conciencia aprueba lo bueno o lo malo. Nos indica cuando estamos haciendo algo malo. Sí, pero el Espíritu Santo se suma ahí, a ello. Gloria a Dios. Por eso tener comunión con el Espíritu Santo nos ayuda para saber que lo que estamos haciendo le agrada a Dios o no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. También debemos examinar nuestro obrar a la luz de la palabra de Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 13, en el versículo 5, dice la palabra: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Constantemente como cristianos tenemos que examinarnos si estamos en la fe, si estamos en lo correcto. Tenemos que examinarnos, tenemos que evaluarnos, tenemos que hacernos un examen constantemente frente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para nosotros es como un espejo. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos ante un espejo? ¿Para qué vamos a un espejo? ¿Para qué vamos a un espejo? Para vernos cómo estamos. ¿Sí? Cada vez que me pongo una corbata, yo debo mirarme en un espejo. Porque no vaya a ser que esté mal, ¿sí o no? Tengo que mirar, también necesitamos mirar cuando ponemos una camisa, las mujeres una blusa, de repente el cuello está adentro, ¿sí o no? A veces estamos andando así, ¿sí o no? No nos damos cuenta. O de repente por ahí tocamos una olla sucia y de repente nos agarramos, tocamos nuestra cara y está negro, ¿no? Y cuando nos miramos en el espejo, allí vemos que está mal. Y algunos no quieren un espejito, que generalmente a las mujeres les gusta un espejo grande. ¿Por qué? Porque quieren mirarse todo y se dan una vueltita todavía, ¿no? Entonces, para mirarse todo. Entonces no está mal, pero así es la palabra de Dios como un espejo también. Gloria a Dios, amén. Nos hace mirar, hermanos, nuestros errores. Gloria al Señor. Entonces tenemos que ser evaluados por la palabra del Señor. Cuando vamos a la palabra de Dios debemos preguntarnos: ¿lo que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Está esto en conforme a la palabra de Dios? ¿Esto que estoy haciendo lo haría Jesús? ¿Esto que estoy haciendo lo aprobaría Jesús? ¿Esto que estoy haciendo lo aprueba la palabra de Dios? Entonces tenemos que preguntarnos frente al Señor y a su palabra. Y si nosotros estamos mal, si la palabra nos está mostrando algo que está mal, como dice el Salmo 119, verso 59, consideraré mis caminos, dice, y volví mis pies a tus testimonios. Algo que tenemos que hacer para tener cuidado en nuestras acciones: si algo está mal y la palabra nos está corrigiendo, no debemos poner resistencia. Como dice la palabra por boca del apóstol Pablo, dice: si hoy escuchas el mensaje del Señor, no endurezcas tu corazón. No solamente cuando la leemos, sino cuando la escuchamos. Por ejemplo, como en esta ocasión, ustedes están escuchando la palabra de Dios. Si la palabra de Dios llega a su corazón, si la palabra de Dios le está confrontando, si la palabra de Dios le está corrigiendo, ¿qué debe hacer usted? Molestarse. ¿Qué debe hacer? Hay veces que yo estoy hablando, yo no sé su vida, yo no estoy indagando su vida, pero hay gente que me ha dicho: pastor, lo que usted estaba hablando, habló mi vida. ¿Y quién ha dicho usted? ¿Por qué se mete usted en mi vida? ¿Por qué usted se mete en mi vida? ¿Por qué usted está averiguando mi vida? No, yo no estoy averiguando. Es el Señor que nos ama, es el Señor que nos confronta. Y hay hermanos que a veces cuando vienen a la iglesia y dice: pastor, segurito me va a corregir otra vez en su mensaje. Hasta tienen miedo ya. Pastor, segurito me va a reprender. ¿De qué le voy a reprender, hermano? Si yo no sé cómo usted está viviendo.
Es Dios que sabe. Es Dios que sabe, amados hermanos. Pero qué lindo cuando somos sensibles. Por eso cada vez que usted escucha un mensaje, usted debe decirle al Señor, háblame, Señor. Confronta mi situación. Corrígeme, Señor. Y voy a enderezar mis pasos. Alguien decía que el mensaje no termina cuando el pastor termine de predicar. Ahí empieza, porque tenemos que aplicar. Primero escuchamos, somos enseñados y después vamos con esa palabra. Tenemos toda la semana para decir, Señor, ayúdame a practicar esta palabra que he escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque si usted se enoja, usted sale enojado, ¿qué pasa con el pastor? ¿Quién le ha dicho al pastor? ¿Por qué se mete en la vida? Y a veces cuando hablamos de matrimonio también es un poco más fuerte. ¿Y quién le ha dicho al pastor? ¿Por qué se mete? No, ya usted se mete en problemas con Dios. Pero ese tipo de creyentes no están aquí, están en otras iglesias. Amén. No se preocupe. Entonces tenemos que alinear ¿qué? Nuestros pensamientos a la palabra. Tenemos que alinear nuestras creencias a la palabra. Tenemos que alinear nuestras palabras a la palabra de Dios. Y en cuarto lugar tenemos que alinear nuestras acciones. Si nuestras acciones están conforme a la palabra de Dios. No vaya a ser que estemos practicando algo y que no esté conforme a la palabra de Dios. Es como una ocasión, mi hermana dijo, pastor, vamos, quiero que usted bendiga mi casa, lo están construyendo. Fui con mi esposa y unos hermanos más. Y de repente habían entrado a esa casa, se llevaron algunas cosas, ¿no? Bueno, estaba vacía, ¿no? Estaban construyendo, pero algunas cositas parece que se llevaban. Y entonces una hermanita anciana que asistía a la iglesia me dice, pastor, aquí hay unos pasos, pastor, le doy alcohol, pastor, para que usted eche a esos pasos, pastor. ¿Para qué alcohol? ¿Qué significa el alcohol? No, pastor, eso va a limpiar que la persona nunca más venga a esta casa. Lo va a esfumar, lo va a alejar. ¿Y de dónde sacó esa costumbre? ¿En qué parte de la Biblia está? Bueno, seguramente en su Biblia está en el libro de Herejías 5:4. Pero mi Biblia no tenía ese libro de Herejías. ¿El que usted tiene? No tiene. ¿De apostasía? Tampoco tiene. ¿Se da cuenta? Hay gente que inventa cosas, pero nosotros no tenemos que inventar. ¿Sí? El mundo está lleno de supersticiones también. Hay que tener cuidado. Y otra cosa que tenemos que alinear es nuestros sentidos a la palabra de Dios. Amén. Nuestros sentidos tenemos que afinar, tenemos que alinear a la palabra de Dios. Nuestros sentidos son puertas del alma. El enemigo puede aprovecharse. Mira, son portales. Nuestros ojos son portales. Nuestros oídos son portales, nuestra mente son portales, aún nuestro tacto pueden llegar a ser portales, aún nuestros pies son portales para que el enemigo nos ataque. Por eso el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, tenemos que ser cuidadosos a dónde vamos. Amén. Si vamos a una fiesta, de hecho que vamos a salir ¿qué? Contaminados y atados espiritualmente. Hay lugares, por ejemplo, si usted va a un brujo, sus pies van caminando a un brujo, ¿cómo va a salir de ahí? Confundido, atado espiritualmente. Y va a resultar así. Entonces, nuestros sentidos son puertas del alma, nuestros miembros también. Gloria al Señor. Aún la sexualidad también podemos incrementar ahí. La Biblia dice, el que se une a una ramera, hablando de un hombre, el que se une a una ramera, entonces llega a ser uno con esa ramera. Qué increíble, hermanos. Los científicos han descubierto que el ADN de una persona que arrastra muchas cosas, en el momento que tiene una relación sexual, lo pasa a la otra persona. O sea, puede pasar sus malas costumbres, sus pecados, sus demonios, todo lo puede, su lujuria,
en una relación sexual toditito eso. Por eso dice la Biblia, uno es con esa persona. Por eso está prohibido el adulterio y la fornicación en jóvenes. Está prohibido, ¿no? Porque dicen que se une a una ramera, uno es. En el mundo aparentemente un hombre, aunque sea casado, dice, me uno con esta ramera, no pasa nada. Físicamente, aparentemente no pasó nada, pero espiritualmente ya esa mujer que se acostó con 2000 hombres, todo el pecado, mira, ha sido contaminado por 2000 ADN, entonces está en ella y eso también le pasa al otro. O sea, qué tremenda contaminación. Eso han descubierto los científicos. Hermanos amados, por eso la Biblia no se equivoca cuando nos da consejos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que alinear nuestro sentido. Lo que vemos afecta el corazón. Sí, que dice la palabra de Dios, gloria al Señor, en Mateo 6:22, dice la palabra del Señor, lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces con nuestros ojos pueden entrar bendición o maldición. Podemos recibir iluminación o podemos recibir tinieblas con nuestros ojos. Si usamos mal nuestros ojos, ¿qué dijo Jesús? Todo nuestro cuerpo está en tinieblas. Si usamos mal nuestros ojos, todo está en tinieblas. Todo está en tinieblas. Si los hombres usamos nuestros ojos para adulterar, fornicar, todo nuestro cuerpo se convierte en tinieblas. Increíble. Increíble. La Biblia habla de hombres que tienen ojos de adulterio, que cuando le miran a una mujer no pueden mirarle sanamente. ¿Sí? Les gusta estar mirando todo. No. Entonces hay que tener cuidado. Jesús dijo, cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Ni siquiera tiene que llegar a un lecho, ¿sí? A una cama para recién adulterar, unirse cuerpo a cuerpo. Basta con mirar y eso activa la mente y eso baja al corazón en lujuria, ya pecó la persona. Por eso tenemos que pedir al Señor que Él santifique nuestros ojos. ¿Qué le pasó al rey David? No se fue a la guerra, estaba ahí en su terraza y estaba mirando la ciudad tan bonita y en eso mira a una mujer que estaba bañándose, porque generalmente el palacio del rey era más grande que las demás casas y de ahí se podía notar las casas y por ahí había cerca una mujer que estaba bañándose, pero qué mujer también descuidada, ¿no? Que estaba bañándose, imagínense así, desnuda y en su patio. Por lo menos se hubiera puesto pues bajo un techito, ¿sí o no? Pero para que le vea el rey, ahí en el patio, desnuda estaba. No cometa ese error, hermano. Si usted tiene patio, no se esté bañando, métase a su ducha. ¿Sí? Y ese que aquí no, por el frío, no entra ahí a la ducha. Y el rey con sus ojos usó mal y pecó. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener cuidado también, hay que alinear nuestros ojos. Por eso el rey David decía, Señor, santifica mis ojos, para que cuando vaya tu palabra, yo tenga entendimiento de tu palabra. Que nuestros ojos sean guardados por el Señor. No solamente de hombres, también de mujeres. Amén. De mujeres. Porque también las mujeres tienen la naturaleza adámica que arrastra. ¿Qué más? Tenemos que también alinear nuestro oído, lo que permitimos escuchar. En el libro de Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír chismes. Amén. Murmuraciones. Amén. Contiendas. No, si nosotros queremos que nuestra fe crezca, ¿qué dice la palabra del Señor? Tenemos que darle lugar a la palabra. Gloria al Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Está claro. Queremos que nuestra fe crezca más bíblica. Aunque la gente del mundo nos digan fanáticos. Y hay creyentes también cuando no son consagrados, te dicen, hermano, no, si ya esto es fanático,
todo lo que hablas, todo lo que mencionas es Biblia, ya tu hermano deja de cosas, deja de religiosidad. Pero la Biblia dice todo lo que nosotros hablamos debe ser conforme la palabra de Dios. Amén. Conforme. Entonces, para los creyentes no consagrados, eso se llama fanatismo. Fanatismo, pero no es fanatismo, hermanos. Es alinearnos a la palabra del Señor. Algo más que tenemos que alinear en nuestros sentidos es nuestro gusto. ¿No? Nuestro gusto. Tenemos dos tipos de gusto. Un gusto físico, una lengua, pero tenemos un gusto espiritual. Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, él ve a un ángel grande con un librito, le dice, toma este libro y come. ¿No? Y al coger el libro de la visión, dice que comió y en su boca era dulce, pero cuando ese libro llegó a su vientre era amargo. Estaba hablando de dos cosas. La palabra de Dios es dulce cuando nos habla de promesas, pero cuando se trata de juicios, cuando se trata de reprensión, ahí la palabra de Dios tiene un sabor amargo. Pero aún así debemos de comer. Amén. En la iglesia se habla la palabra de Dios, hermanos, tanto como lo dulce se menciona como lo amargo. Hay muchas iglesias, muchos pastores que dicen, no, aquí en la iglesia no se habla de pecado. Aquí en la iglesia no se habla de demonios. ¿Qué están hablando de demonios? Aquí en la iglesia no se habla de infierno, aquí se habla solamente de cielo. Esos mensajes están incompletos. Porque la Biblia menciona que nosotros debemos hablar, así como se habla de cielo, debemos hablar del infierno. Así como se habla de la santidad, debemos hablar de pecado. Se habla del mal, se habla de lo bueno también. Se habla de Dios, pero también hay que hablar del diablo. Claro, no vamos a idolatrizar, no vamos a enfocarnos más en el diablo, pero tenemos que conocer al enemigo también. Gloria a Dios, cuando dicen amén. Se habla de bendición, pero se habla también de maldiciones. Entonces hay que ser equilibrados. Bendito sea el Señor. En Filipenses 3:19, hablando del gusto, dice su Dios es el vientre. ¿No? Hay gente, amados hermanos, a un cristiano, a un predicador que dice, no es el tiempo de ayunar. Ya el ayuno ya no está vigente. Hay demasiados predicadores en este tiempo que le tienen miedo al ayuno, porque dicen, no, ya no es tiempo de ayunar. Solo hay que ayunar cuando hay hambruna. Pero cuando tienes todo, ¿para qué vas a ayunar? Dicen. Si tu refri está lleno, ¿para qué vas a ayunar? Pero el ayuno no es porque no hay que comer. El ayuno es, hermanos, es todo un tema muy amplio el ayuno. Pero el ayuno es porque uno tiene una necesidad de Dios. Amén. Nuestra refri puede estar lleno y uno puede estar ayunando porque uno necesita. Por eso dice Filipenses 3:19, su Dios es el vientre. Mira, un creyente puede hacer también su vientre como un Dios. No quiero ayunar. Ay, tengo mucho hambre al ayuno. Ay, hasta las uñas me duele, el cabello me duele cuando ayuno, todo me duele. Hasta intenta. Hay gente que no ayuna, hermano. Yo le pregunto a usted, ¿hace cuánto tiempo no ayuna? Ay, pastor, parece que ya son 5 años que no ayuno. Oh, hermano. Tu vientre es tu Dios. Porque tú no vives, tú no comes para vivir. Tú vives para comer. A ver, pregunta a tu hermano, ¿tú vives para comer o comes para vivir? Dile, pregunta. No vaya a ser que haya aquí idólatras, hermanos, así bien. Y en el ayuno están bien ahí comiendo. ¿Cuándo ayunas, Dios mío? Mira, en la iglesia nosotros tenemos 2 tiempos de ayuno. Una vez al mes para toda la congregación. Es la primera semana, me parece, de ayuno. Franklin, eso no hay que estar poniendo por adelantado sobre los ayunos. Y vigilia tenemos cada 2 meses o 3 meses. Pero también hay un grupo de hermanos que estamos ayunando todos los miércoles. Todos los miércoles. Y mayormente lo está haciendo
el ministerio de intercesión. ¿No tienen hambre, pastor? Sí, tenemos hambre, pero tenemos hambre de Dios también. No, es que, pastor, yo no siento. Te digo, hermano, nunca va a sentir tu cuerpo. Tu cuerpo nunca va a sentir ayuno. Es que no siento, pastor, por eso no ayuno. Claro, no sientes porque tu vientre es tu Dios. Y ya tienes un problema de idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de Dios. Jesús dijo, me voy, pero ustedes ayunarán cuando yo me voy. Lea la historia de la iglesia primitiva. Eran gente de ayuno. Cristianos que no ayunan viven atados espiritualmente. Cristianos que no ayunan no tienen un entendimiento cabal de la palabra de Dios. Porque el ayuno tiene muchos beneficios, aparte que nos beneficia en lo físico, nos beneficia en lo espiritual. Lea Isaías 58 que habla del ayuno. Entonces nacerá tu luz. Entonces dice, hermanos, ahí serás como un huerto de riego. Y entonces ahí se manifiestan las bendiciones del ayuno. Tus ligaduras serán rotas allí. Tu entendimiento será abierto. El ayuno es un canal de bendición. Por eso el diablo le siembra a la gente, no ayune. El ayuno ya no es para ahora. Y si ayunas te puedes hacer loco. Mira cómo siembra el diablo en la mente de la gente. Te vas a hacer loco si tú ayunas. ¿Quién ha dicho? El ayuno nos bendice. El ayuno rompe las ataduras del diablo. Y el diablo no quiere que los cristianos ayunen. Porque tienen su vientre como un Dios. Ahí pregúntale a tu hermano, ¿te gusta ayunar? Pregúntale a tu hermano, ¿te gusta ayunar? Si te dice no, dile, ya estás en problemas. Amén, hermanos. La iglesia Palabra de Vida se caracteriza porque es una iglesia que ayuna. Pastor, pero yo he venido de una iglesia donde no les gustaba ayunar. Su problema de ellos, que aquí se ayuna. ¿Quieres ser un líder eficaz? Aquí se ayuna. No va a haber ningún líder eficaz si no le gusta ayunar. Y quiero decirles, hermano, hay gente que hace tiempo ya no ayuna. Es más, cuando hay ayuno no vienen en ese culto, no vienen. Ponen pretexto que están enfermos, graves, a punto de partir a la presencia del Señor. Pero sí debemos no solamente anhelar la comida física. Mira lo que dice el Salmo 34:8 en el sentido espiritual. Dice, gustad y ve que es bueno Jehová. Qué lindo. Gustad, o sea, gusta con tu paladar espiritual, del alma, del espíritu. Gustad, y dice, y ve que es bueno Jehová. Dios nos motiva a buscarle, a saborear su palabra, a saborear su presencia, a saborear lo que es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tenemos que alinear nuestro olfato también para discernir espiritualmente. Gloria a Dios. El olfato no solamente tiene que ver con el olfato físico, sino el olfato, hermanos, tiene que hablar de discernimiento. En el sentido espiritual, el olfato habla de discernimiento espiritual. Y mire lo que dice la palabra en 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Amén. 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Está hablando de qué? De olor, de olfato. El Señor nos olfatea también a nosotros. A ver qué olor tiene este cristiano. ¿Tiene olor a pecado o a santidad? ¿Tiene olor a fidelidad o a adulterio? ¿Tiene olor a chisme o a buenas palabras? ¿Qué olor tiene? Nosotros olemos aquí lo físico, si nos hemos echado un perfume nos olemos, pero Dios huele nuestra vida. Gloria al Señor, amén, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Fuerte aplauso al Señor. Tenemos que alinear
El tacto también. Tocar con pureza y compasión. Mire, hermano, hasta nuestro tacto tiene que estar alineado, Señor. En 1 de Timoteo 5:22 dice: no imponga las manos con ligereza, consérvate puro. Dice, no imponga las manos sobre una persona con ligereza. Si estamos mal espiritualmente, no es bueno estar poniendo manos, porque podemos transmitir lo que estamos viviendo a la otra persona. ¿Sí? Hay que consagrarnos para aún ministrar a otras personas. Y por último, amados hermanos, número 6, alineemos nuestros resultados a la palabra de Dios. Los resultados vendrían a ser fruto y no es una casualidad. Gloria al Señor. En el Salmo 1, en el verso 2 y 3 dice que cuando nosotros meditamos en la palabra, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Entonces alineemos los resultados de la palabra. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro resultado? Será como, porque mira, aquí habla de un árbol que representa a nosotros. Y que ese árbol está plantado junto a corrientes de agua. Las corrientes de agua representan la palabra de Dios. ¿Usted ha visto árboles junto a un río? ¿Cómo están esos árboles? ¿Cómo están esos árboles? ¿Usted ha visto los árboles que están generalmente junto a un río? Están hermosísimos, frondosos. Amén. Están frondosos. Gloria al Señor. Usted no va a ver un árbol seco a la orilla de un río, ¿no? Hay gente que le hayan cortado ya sus raíces. Pero generalmente esos árboles están frondosos, fructíferos. Entonces, si nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios aquí, ¿por qué unos tienen buenos resultados y otros malos resultados? ¿Por qué unos viven en fracaso y otros en victoria? ¿Por qué unos prosperan espiritualmente y materialmente y otros no? ¿Por qué unos son más fuertes y otros no? ¿Por qué? ¿Será que se está enseñando mal aquí? Pregunten, ¿será que el pastor Américo está hablando tonterías aquí? Como dice el americano, tonterías, hermanos. Tonterías. ¿Será que el pastor está enseñando herejías acá? ¿Será que el pastor está confundiendo a la gente aquí? Son dos cosas, ¿está predicando mal? ¿O no estamos aplicando la palabra? Porque puede haber un mensaje tremendo, pero si yo solo lo escucho y no lo practico, entonces no va a tener efecto esa palabra. Y ahí que Santiago dice, no solamente seas oidor, sino hacedor. Porque si tú eres un oidor, te engañas a sí mismo, dice Santiago. Pero bienaventurados aquellos que oyen y practican la palabra de Dios. Entonces hay dos cosas en los oyentes. Seguramente están escuchando, pero no lo están aplicando. Y ahí la palabra no va a tener un efecto como debía tener. Pero aquella persona que viene a la iglesia con el deseo de conocer a Dios, con el deseo de crecer, con el deseo de madurar, dice, Señor, háblame, pero esta palabra lo voy a tomar como un tesoro, esta palabra lo tomo, lo agarro, lo encarno en mí. Esa persona va a crecer enormemente. Y aquí no se trata de tiempo. Hay gente que puede estar 30 años en una iglesia y están como bebés espirituales. No es el tiempo, hermano. No es porque tengas años en una iglesia, es la decisión que se toma. Hay gente que tiene 1 año, tiene 2 años en la iglesia y parecen más maduros que el que tiene 20 años en una iglesia. Tener muchos años en una iglesia es una bendición porque conoces la palabra, pero si no lo aplicas, no vas a tener el mismo resultado. Y aquí, comparado al creyente frente a la palabra y esa metáfora que habla, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¡Wow! Bendecidos. Y su hoja no cae. ¿Qué significa que la hoja no cae? O sea que estaremos animosos. Cuando usted ve un creyente, ay hermano, parece que ya me voy al mundo. Ay hermano,
ya no quiero ir a la iglesia. Ay, hermana, el diablo me vive cacheteando, hermana. Ay, hermanos, vivo en derrota. Ay, todo es ay. Entonces su hoja que está, su hoja está seca. Vive desanimado. No tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la Biblia, no tiene ganas de predicar, no tiene ganas de nada. Lo que está diciendo el Señor, que se abra la tierra y me trague, ya quiero ir. Ocioso, desanimado. Pero cuando estás lleno de la palabra, acepta la palabra, vive la palabra, tu hoja estarás animado cuando le escuche el hermano. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano. ¿Tiene pruebas? Sí, pero ahí estamos adelante, hermano. ¿Tiene luchas? Sí, pero ahí estamos adelante, hermano. Tenemos ganas de seguir predicando, de conquistar nuestra ciudad, ganas de sacar adelante nuestra familia. ¡Gloria a Dios! Y se pone a hablar en lenguas ahí, gloria, porque sus hojas están verdecitas. A ver, mira a tu hermano si sus hojas secas o verdes. A ver, mira a tu hermano. Espiritualmente. ¿Sí? Sus brazos que representen sus hojas. Metafóricamente. ¿Cómo está? Cuando yo escucho, ay, pastor, la gusta, ay, pastor. Uy, este hermano no está orando, no estudiando la Biblia, no necesito ya saber si hace o no, ya por la forma que habla. Escúchale a alguien cómo habla y vas a determinar cómo vive. Sin necesidad de ir a hacer un seguimiento. Solamente escucha cómo habla esa persona. Ay, pastor, ay. Se da cuenta ahí, entonces, guay. ¿Por qué? Porque no están aceptando la palabra de Dios. No sé. Entonces hay que analizar nuestro resultado. ¿Estoy recibiendo la palabra como religioso solamente? ¿O estoy recibiendo la palabra con ganas y me esfuerzo a decirle a Dios, ayúdame a vivir esta palabra, ayúdame a practicar esta palabra? Entonces, nuestro resultado será diferente. Hay que evaluarnos personalmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Es nuestra vida como un árbol plantado junto a corrientes de agua? Así está nuestra vida. ¿Qué dicen, hermano? Oye, ese arbolito medio seco que quiere caerse. como un arbolito que está en el desierto y no tiene agua. Da pena esos árboles. Ay, pobrecito. ¿Quién lo habrá sembrado? De repente así estamos. No tenemos agua de la palabra. Y no solamente hay que escuchar la palabra cuando venimos a la iglesia. Agarra su Biblia todos los días, lea la palabra de una manera sistemática. Empiece un libro, un capítulo diario, cada día con su lapicero, sus colores, señalando un cuaderno aparte. Ahí su vida va a ser diferente, hermano. Mira, en este mundo vamos a pasar muchas aflicciones, tribulaciones, pero la palabra marcará la diferencia en nosotros. Por eso dice, si alguno hable conforme a la palabra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Queremos tener una vida victoriosa? ¿Cuál es el secreto? Amén. Gloria a Dios. En el libro de Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La pregunta, ¿cuánto fruto tenemos? Estamos cargados de fruto como ese árbol que está junto a corrientes de agua. Nuestros frutos son exquisitos para Dios. Tenemos frutos espirituales, los frutos del Espíritu. Tenemos frutos de ganar alma. Tenemos frutos de un buen trabajo. Tenemos frutos, hermanos. O simplemente estamos dando pena. ¿Sabe? El ser cristiano, hermanos, es una gran bendición. Porque Dios quiere que nosotros seamos fructíferos en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en lo espiritual, sino si usted tiene un negocio, que usted sea exitoso en ese negocio. Si usted tiene un trabajo, está trabajando, que usted sea exitoso en ese trabajo. Si usted está en el ministerio, que usted sea exitoso en el ministerio. Fruto en todas, porque el fruto habla de resultado. Amén. Habla de resultados. Estamos siendo bendecidos por Dios. Si no es así, tenemos que ir al Señor y decir, Señor, mi vida da pena, Señor, ayúdame, ten misericordia. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como dice Josué 1:8, y cuando nosotros nos metemos con la palabra, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando algo no nos está saliendo bien,
El problema no está en la palabra, está en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor.